Muy buenas tardes, seguimos transmitiendo desde Puebla. Aquí un saludo a los veracruzanos sobre la evaluación del Programa General del Bienestar. Vamos a escuchar. Diversidad biológica del país. Para el caso de Veracruz, informo a usted, presidente y señor gobernador, que en Veracruz apoyamos a 112,645 pequeños y medianos productores de maíz, frijol y otros granos básicos. Apoyamos a 39,164 productores de café y a 56,278 productores de caña de azúcar, y el monto total de apoyos para estos productores es poco más de 1,000 millones de pesos en el marco de la pandemia y de la crisis económica concomitante. ¿Y a quién hemos apoyado en Veracruz? Otra vez, la mayor parte a productores de granos básicos, 54%, 27% productores de caña y 18% productores de café. Y hemos apoyado a 54,726 productores indígenas, 65,345 mujeres productoras y 95.5% de productores han sido productores de menos de 5 hectáreas. Es un programa claramente orientado al pequeño productor. Conclusiones generales. Este programa apoya la dispersión de liquidez sin intermediarios y con oportunidad previa a las siembras. Esto es un hecho fundamental para que tenga un impacto productivo. Los apoyos anticipados que ordenó el presidente han contribuido a mitigar el impacto de la pandemia y la recesión económica. Este apoyo del programa Producción ha permitido coadyuvar a la continuidad del esfuerzo productivo de alimentos en el marco de la pandemia. El apoyo a los cafeticultores ha sido muy importante frente a la caída de los precios internacionales y también para apoyar el manejo de los cafetales y prevenir la infestación y proliferación de la roya. Y también este apoyo a los cañeros ha sido importante porque el año pasado hubo una severa sequía que mermó la producción y los ingresos de los productores de caña. Se espera, afortunadamente, presidente, una abundante cosecha de granos este ciclo de primavera-verano. Extraordinaria viene la producción por tres razones fundamentales. La operación de todos los programas de bienestar a ras de tierra. 2, el programa Producción para el Bienestar junto con fertilizantes y precios de garantía, y el buen temporal de lluvias que se ha establecido en la mayor parte del país. Y quiero decirle, presidente, como usted lo ha ratificado, no faltarán los alimentos en México, no habrá desabasto ni alza de precios, y las familias de 2 millones de pequeños y medianos productores tendrán más ingresos y bienestar este año. Y puedo concluir que en el marco de la Cuarta Transformación, el país avanza claramente y decididamente en el rescate del campo y en el logro de la autosuficiencia alimentaria. Termino nada más con esto, que para mí es muy importante. Estos resultados del programa Producción para el Bienestar son resultado de la coordinación interinstitucional. No somos diversas entidades, somos un solo gobierno. El resultado que hemos obtenido se debe en muy buena medida por el apoyo de la Secretaría de Bienestar, de la Coordinación de Programas de Bienestar, delegados y delegadas de Bienestar, servidores de la Nación, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Secretaría del Trabajo, porque también hemos contado con 8,000 jóvenes construyendo futuro como aprendices de técnicos en agroecología, con la Secretaría de Educación Pública, Telecom, Banco de Bienestar, Comunicación Social y CEPROPIE. Nuestro reconocimiento a todas estas instituciones hermanas. ¿Y por qué somos así? Porque somos un solo gobierno al servicio de la Cuarta Transformación y del bienestar y los derechos del pueblo mexicano. Muchas gracias. Pedimos la palabra al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, maestro Gabriel García Hernández. Muchas gracias. Con el permiso, señor presidente, gobernador Cuitláhuac García,
presidenta municipal y todos mis compañeros del equipo de bienestar de los programas. Me corresponde informar aquí sobre el apoyo financiero a microempresas familiares, conocido como Crédito a la Palabra. Es un programa que coordina la Secretaría de Economía, la doctora Graciela Márquez, y la Coordinación de Programas y Bienestar. Coadyuvamos entre todos para la realización de esta iniciativa. Este programa surgió en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19. Consiste en otorgar préstamos a la palabra a pequeños negocios, talleres, fábricas y toda clase de comercios, donde día a día se gana la vida la mayor parte de la población. Fue enfocado a los que conocemos como base de la pirámide poblacional, donde estamos la mayoría de los que venimos de la cultura del esfuerzo y aportan su granito de arena para atender la gran demanda de bienes y servicios que requiere nuestro país. La necesidad de resguardarse en sus casas en esta crisis sanitaria impidió salir a trabajar como todos los días. La mayoría vive al día. Todos los que venimos de esta cultura del esfuerzo, sabemos muy bien cómo funciona la economía popular. Por ejemplo, los negocios de comida inician desde la madrugada y culminan hasta en la noche, ya que hay que preparar los alimentos del día siguiente. Son jornadas de trabajo que muchas veces salen de las estadísticas, pero que es un hecho que requieren trabajo arduo, trabajo duro, dedicación y mucho empeño. Además, muchos de estos negocios son economías familiares. Participan en promedio 3 integrantes. Los hijos ayudan a sus padres y continúan normalmente con los oficios. Las ganas de superarse y salir adelante son inconmensurables. Ha quedado claro que gracias a la participación de la gente y a la estrategia seguida de los profesionales de la salud, se ha venido superando la crisis sanitaria. Este programa ha contribuido a contrarrestar otra vertiente, la de la crisis que representa la dificultad económica ocasionada por la parálisis. El apoyo consiste en préstamos de 25,000 pesos, con 3 meses de gracia, para empezar a pagar al cuarto mes un promedio de 823 pesos mensuales. Se reciben de manera directa, sin intermediarios y sin papeleo, y con la más baja tasa de interés de este tipo de préstamos. Además, se tiene una cuenta bancaria que ya queda para cada uno de estos beneficiarios. Hay una gran dificultad para que tengan acceso a los servicios financieros en mucha economía conocida como economía informal, pero todos vienen de la cultura del esfuerzo. Van a poder ahora también utilizar sus cuentas y ahorrar. Muchos de ellos, de los beneficiarios de este tipo de créditos, fueron identificados desde que se realizó el Censo del Bienestar a principios de la administración. Y prácticamente en 3 semanas, durante el mes de abril, se logró contactar telefónicamente por parte de las y los servidores de la nación para poder colocar estos préstamos. Muchas gracias a todos mis compañeros, servidoras, servidores de la nación, responsables de los programas, porque en este tiempo de crisis sanitaria se logró hacer un esfuerzo, contactar a la gente, particularmente
nuestros responsables a nivel estatal y a nivel regional. Aquí en el estado de Veracruz, muchas gracias, mi compañero Manuel Huerta, que contribuyó para que este programa se pudiera realizar junto con todo el equipo de bienestar. En 5 meses, a nivel nacional, se ha logrado que 1.191.822 pequeños negocios y oficios reciban estos préstamos, y esto significa 29.795 millones de pesos hasta este momento. 29.795 millones que llegaron directamente a todas estas economías. El 60% son pequeños negocios que proporcionan toda clase de servicios. 20% son talleres y fábricas. Y el resto, 20%, son comercios de todos tipos, ferreterías, lapalerías y las tradicionales tienditas o recauderías que todos conocemos como la tiendita de la esquina. Otro dato importante es que de estos prácticamente 1.200.000 pequeños negocios, son 7 de cada 10 de estos créditos a la palabra son asignados a mujeres. La mujer tiene la participación económica más importante de la economía popular. Está demostrado que comandan todas estas pequeños negocios familiares, siendo 7 de cada 10, pero además son mejores administradoras, está comprobado, más administradoras que lo que somos los hombres. Siempre, en todo momento, son las mujeres las que permiten el orden en la casa. La propia palabra economía proviene de oikos, casa, non nominus, estudio, el estudio de la casa. Las mujeres son las mejores administradoras y son las que hacen la contribución para salir ahora de esta crisis. De estos créditos, casi 1.200.000 que ya están en el bolsillo, están en la operación. Durante estos 5 meses los han estado recibiendo con sana distancia en 3 instituciones bancarias. 196.792 han sido bajo la modalidad de apoyo solidario a la palabra. Esto es, empresas que están registradas en el Seguro Social y no despidieron trabajadores durante el periodo de crisis y 3 meses antes. Esto es un gran valor porque significan todos esos pequeños empresarios y negocios que repusieron por encima de todo, por encima de sus intereses, el resguardo de los empleos. Además, 996.000 corresponde a comercios, talleres, fábricas, todo tipo de servicios. Tan solo en el estado de Veracruz son 111.000 pequeñas empresas del sector formal e informal, así como distintos tipos de oficios que fueron los más afectados durante esta crisis sanitaria. Esto representa 2.800 millones dispersados en el estado de Veracruz. De esta manera, miles de economías familiares activaron sus pequeños negocios, surtieron mercancía, cubrieron nóminas, resistieron, de tal manera que todos ayudan, de tal manera que entre todos vamos a salir adelante ahora de esta vertiente de la crisis económica que empieza a asomar nuevas expectativas. Mucho se debe a este programa, pero más se debe a toda la gente que participa todos los días con su esfuerzo y dedicación. Este precedente también representa
un esfuerzo de colocación de crédito, quizás el más grande en la historia, en un tiempo récord. Será ejemplo a nivel mundial de cómo activar y fortalecer una economía de abajo hacia arriba, tal cual se hizo toda esta nueva política económica. Es el nuevo paradigma de la economía mexicana y se hablará quizás en el mundo de cómo de abajo hacia arriba se puede superar una crisis. Muchas gracias a todos los que participan en este programa y va a continuar porque otro precedente es que el siguiente año se continuará con este esquema para activar ahora la economía de nuestro país. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Córdoba, de esta ex hacienda de Tuxpan, estamos terminando la jornada del día de hoy y también la gira para evaluar los programas de bienestar. Y puedo decirlo con franqueza, estoy contento, estoy satisfecho porque se está avanzando en este plan de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Si no fuese por estos programas, no estaríamos sorteando la crisis sanitaria y la crisis económica. Estos programas nos ayudan mucho, lo he venido diciendo, y como aquí lo mencionó Gabriel García, esta estrategia de atender primero a los de abajo es una fórmula que seguramente va a quedar establecida como opción, como alternativa, porque en el periodo neoliberal se hacía exactamente lo opuesto, era de arriba para abajo. Siempre a las grandes corporaciones, a las instituciones financieras en quiebra, se les rescataba y se olvidaba del pueblo. Creo que el ejemplo más representativo de esa estrategia fue el llamado FOAPROA durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se presentó una crisis económica, financiera, y se rescató a las grandes empresas y a los bancos. Se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Todavía se debe 1 billón de pesos de esa enorme deuda que se contrajo para rescatar a una minoría. Y se estima que vamos a terminar de pagar esa deuda en el 2070. Ahora, cuando se nos presenta esta crisis profunda, porque no habíamos tenido una situación de esta magnitud desde los años 30 del siglo pasado. No es una crisis
cualquiera. Estamos hablando de un derrumbe económico que no se presentaba desde hace cerca de 100 años, lo que se está padeciendo. Y esto no es privativo de México, es una crisis mundial. Lo mismo en el caso de Estados Unidos, desde la Gran Depresión, desde 1929, 1933, no se veía la crisis que ahora se está enfrentando en Estados Unidos, y lo mismo puede decirse de países europeos. Pero cada país tomó la decisión de enfrentar esta adversidad de acuerdo a su estrategia. Y la mayoría de los países del mundo optaron por más de lo mismo, apoyar arriba a las corporaciones, entregar los cheques a los dueños de las empresas, de las grandes corporaciones. Nosotros aplicamos una estrategia, repito, distinta, atender de abajo hacia arriba. Y esto nos está dando muy buenos resultados, porque ya estamos saliendo, ya se advierte la luz que indica que vamos a salir del túnel en que nos encontrábamos. Ya estamos viendo, constatando de que va mejorando la economía. Tenemos indicios, por ejemplo, en cuanto a la reactivación de la economía y a la generación de empleos. En 5 meses perdimos casi 1 millón de empleos formales. En el Seguro Social habían 20.500.000 trabajadores inscritos antes de la pandemia y perdimos 1 millón. Nos quedamos con 19.500.000 trabajadores. Pero ya, como lo dije ayer, lo repetí hoy en la mañana en Veracruz, en el mes pasado recuperamos 92.000 empleos. Y en lo que llevamos de septiembre, ya vamos cerca de 100.000 empleos recuperados o han recontratado a esa cantidad de trabajadores. De modo que en 2 meses vamos a tener un poco más de 200.000 empleos del 1 millón que perdimos. Nos faltan 800.000, pero vamos a ir así, hacia adelante, hasta estar como antes de la crisis y luego seguir avanzando. Yo tengo fe de que se va a reactivar la economía y que vamos a crecer y que van a haber empleos y que va a haber bienestar. Lo interesante también de esta estrategia es de que no contratamos deuda como lo hicieron casi todos los países. Se endeudaron más. Nosotros actuamos con prudencia y financiamos el desarrollo con ahorros, porque aunque parezca increíble, es mucho lo que se puede liberar del presupuesto cuando no hay corrupción. Muchísimo. Antes se hacía una obra
y cobraban 3, 4 veces más. Y no hablo al tanteo. Miren, el presupuesto que se estimaba para terminar el aeropuerto de Texcoco era de 300,000 millones de pesos. Y nosotros vamos a hacer el aeropuerto de Santa Lucía, que ya está en proceso, ya está en construcción, en 75,000 millones de pesos. ¿Cuánto es el ahorro? Nada más en esta obra, 225,000 millones de pesos. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Lo mismo, ¿cuánto se robaban de combustibles con el llamado huachicol? Cuando llegamos, 80,000 barriles diarios. Ya logramos reducir al 95% ese robo. Lo tenemos en 4,000 barriles diarios, de 80,000 que se robaban. No voy a dejar de insistir hasta que no se roben nada. Pero imagínense cuánto dinero ha entrado al erario por no permitir esa corrupción. ¿Cuánto dinero hemos ahorrado o ha ingresado a la hacienda pública por no condonar impuestos a los de arriba, que ahora están muy enojados porque estaban acostumbrados a no pagar impuestos? Pagaba impuesto el pobre, el campesino, el que consumía una mercancía, tenía que pagar un impuesto porque ahí va incluido el IVA. Desde luego el obrero, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos, algunos grandes, los empresarios, todos pagaban impuestos, menos los potentados, los que tenían influencia, los que se sentían dueños del gobierno, los que tenían tomado el gobierno, secuestrado al gobierno. Eran los que mandaban en Hacienda, eran los que mandaban en el SAT. Miles de millones de pesos en condonación de impuestos. Eso se terminó. Se reformó el artículo 28 de la Constitución y así como están prohibidos los monopolios, se prohibió la condonación de impuestos. Ahora todos tienen que pagar sus impuestos, tienen que contribuir. Por eso tenemos finanzas públicas sanas y por eso no tuvimos que recurrir ni a créditos, ni a gasolinazos, ni a aumentar impuestos, porque estamos financiando el desarrollo, repito, con ahorros, no permitiendo la corrupción y también acabando con los lujos que habían en el gobierno. Y nosotros, desde la presidencia, estamos dando el ejemplo. En el 2018, la presidencia ejerció un presupuesto de 3,600 millones de pesos. 3,600 millones, la presidencia. Este año estamos ejerciendo un presupuesto de 600 millones. 3,000 millones menos. Eso es ahorro. Ya no hay lujos en el gobierno. Yo me regreso como vine a Veracruz, por carretera. No hay aviones particulares, no hay helicópteros. Todo eso se terminó. Ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes. Ya el presidente
no tiene 8,000 elementos del Estado Mayor para que lo cuiden. Y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo mi conciencia tranquila. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto. No tengo nada de qué avergonzarme. Además, mi propósito es seguir la recomendación del presidente Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y esto también significa muchos ahorros para financiar el desarrollo, para el bienestar. Antes se decía que si se apoyaba a la gente pobre era populismo, era paternalismo. El rescate de los de arriba le llamaban fomento, impulso a la inversión, y lo poco que le daban a los de abajo lo tachaban de populismo, de paternalismo. Hay quienes hasta de manera auténtica, porque es una concepción ideológica, están inconformes de que se le entregue apoyo a la gente. ¿Cuál es su mentalidad de ellos? Pues es una mentalidad colonial, porfirista, según la cual la gente es pobre porque no trabaja. Si eres pobre es porque eres flojo. Y eso es una falsedad. La pobreza no es porque no se trabaje o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay oportunidades. Y si quieren un ejemplo, ahí está lo que hacen nuestros paisanos migrantes donde tienen oportunidades. Se van a Estados Unidos y ¿qué están haciendo ahora? Nos están apoyando, nos están enviando remesas. Este año va a haber récord en la entrada de remesas al país, 40,000 millones de dólares. ¿Qué demuestra esto? Que el mexicano no es flojo, que el mexicano no es indolente, el mexicano es trabajador. Pero ¿cómo va a salir de la pobreza el pueblo si no tiene opciones, si no tiene alternativas? Es hasta de burla lo que decían en el periodo neoliberal. No les des pescado, como dicen los asiáticos. ¿Quién sabe de dónde sacaban esos sofismas? Pero repetían y repetían. No les des pescado, mejor enséñales a pescar. Enséñalos a pescar. ¿Y dónde van a pescar? Si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo y si no hay pescado. Que así se le dice a un animalito que se tiene como mascota. Oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno? Lograr la felicidad del pueblo, proteger al pueblo. Para eso es el gobierno. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo un pensamiento distinto, una nueva filosofía. ¿En qué se sustenta esta filosofía?
en el humanismo, en el amor al prójimo. Para eso es este movimiento, esta transformación. Y vamos avanzando. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya no es el tiempo en que todo iba en beneficio de las minorías. Ahora, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Me dio mucho gusto estar aquí en Veracruz acompañando al gobernador Cuitláhuac García. Me siento muy satisfecho, lo dije ayer, lo repetí en la mañana y de nuevo vuelvo a proclamarlo. Estoy muy orgulloso de que gobierne Cuitláhuac García Veracruz, que es una gente trabajadora, con convicciones y un gobernante honesto, como tenía mucho tiempo que no pasaba, que no sucedía en el estado de Veracruz, porque se padecía de muy malos gobernantes. Ya no puedo hablar tan fuerte porque, como decía un paisano nuestro, precisamente presidente don Adolfo Ruiz Cortines, hay que cuidar la investidura. A veces la dejo en una percha para poder hablar con libertad y con franqueza, pero eran muy malos los gobernadores. Fíjense, este gobernador, este presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, tuvo esa característica. Fue un buen presidente porque fue honesto. Es de los presidentes de México caracterizados por su honestidad. Un veracruzano, un ejemplo a seguir. Don Adolfo Ruiz Cortines. Pero Veracruz no ha tenido buena suerte en cuanto a gobernadores. Muy pocos realmente, honestos. La mayoría, puro gobernador mediocre y ladrón. Ahí hice a un ladito la investidura. Pero no tenían buenos representantes, buenos gobernantes, buenas autoridades. Y ahora, pues, a mí me da mucho gusto que Veracruz tenga un gobernador como Cuitláhuac García, que lo vamos a seguir apoyando, porque es importante el apoyo de la Federación a Veracruz. A ver si se los resumo. Veracruz debe de tener cerca de 130,000 millones de pesos de presupuesto. Parece muchísimo. 130,000 millones. Es, pues, el tercer estado en población de la República. Primero el Estado de México, luego la Ciudad de México y luego Veracruz. Bueno, más de 8 millones de habitantes. Les decía, 130,000 millones de pesos. Pero de esos 130,000 están comprometidos 120,000. Es para pagar a maestros, a médicos, enfermeras y lo que se conoce como gasto corriente. Quedan 10,000. Y de esos 10,000, me decía Cuitláhuac, 5,000 es para pagar intereses de la deuda. ¿Y cuánto le queda al año para invertir? 5,000 millones. ¿Saben? Solo los programas sociales del gobierno federal, ¿cuánto significan en inversión?
498 millones, el doble de lo que tiene Cuitláhuac disponible para invertir. Nada más en estos programas, 10,498 millones. Por eso vamos a seguir apoyando, trabajando juntos con el gobierno de Veracruz y también con los presidentes municipales. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí Leti con nosotros, la presidenta municipal de Córdoba, que nos acompañe. Yo termino agradeciendo mucho a los servidores de la nación, a los promotores, los que trabajan en las comunidades, en los ejidos, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, los que tienen comunicación directa con la gente. Agradecerle mucho a Manuel Huerta, que es el coordinador aquí en Veracruz de los servidores de la nación, por estar trabajando y que este reconocimiento se extienda a todo el país, a todos los servidores de la nación, del país, que son los que tienen comunicación, que trabajan de manera directa con la gente. Y un abrazo fraterno a todos mis paisanos veracruzanos, mujeres y hombres, y un saludo también cariñoso, fraterno a todo el pueblo de México. Muchas gracias, amigas y amigos. Pues bien, ahí está desde Córdoba a Veracruz, evaluando el programa integral del bienestar. Voy a leer una noticia de un gran bandido que llegó al poder, que lo puso Carlos Salinas de Gortari, 36 años sentado en las curules del Poder Legislativo. Me refiero a Romero de Champs. Este bandido se amparó para que no se sepa cuánto dinero le sigue pagando Pemex. Y han sido intocables. Toda la cloaca sigue todavía metida en el sindicato de Pemex. No sé por qué no han hecho la limpia, como decía López Obrador. De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, sigue recibiendo 39,000 pesos. Fíjense, 39,000 pesos y está en investigación. Y según creo que no congelaron sus cuentas, pero un juez la descongeló. Entonces, pues por ahí le dejo esta noticia de Romero de Champs, donde ha solicitado el amparo para que no se brinde información sobre cuánto dinero ha pagado Petróleos Mexicanos al ex dirigente petrolero desde 2019 al 2020. Estamos hablando de esta administración del gobierno de López Obrador. ¿De qué privilegios goza? Esa sería mi primer pregunta. Entonces, vamos a despedirnos. Saludos a los veracruzanos, un saludo especial a Tetitlán Guerrero, a Tecpan de Galeana Guerrero, a los paisanos de Guerrero. Tengan bonita tarde.